que ustedes sepan, consentimiento de ustedes, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar a grabar la clase. Y yo quiero que ustedes vean que vamos a iniciar con un mapita con el que terminamos la clase pasada. ¿Sí lo recuerdan? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces yo quiero que recuerden que esto es un mapa metabólico, ¿ok? Esto es un mapa metabólico. ¿Estamos de acuerdo? Y significa que en este caso es un mapa totalmente o específicamente catabólico. ¿Qué significa para ustedes catabólico? ¿Qué significa que es catabólico? Profe, que separa, destruye. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Degradación de los nutrientes. La Muy contraria bien, de Ana. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Miren, yo soy profe, pero como profe no dejo de ser mujer. Ustedes a mí me ganan por el oído. Entre más me llenen el oído de cosas, más fácil. Así se gana una mujer, ¿sí o no? Que lo digamos nosotras las mujeres si no es así. Profe, ¿qué pasa? Hay un complejo Que va de lo más complicado a lo más simple. Es decir, que va de las macromoléculas a moléculas sencillas. ¿Estamos de Su acuerdo? genera energía. Muy bien, excelente. Entonces, hoy, chicos, vamos a empezar la clase recordando que las proteínas, es decir, los nutrientes que nosotros consumimos, que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, son las macromoléculas que Cata va a degradar, va a romper, va a convertir en moléculas más sencillas para producir energía, ¿ok? Entonces, hoy vamos a mirar cómo se determina la energía nutricional. Energía nutricional, ¿ok? Es decir, cómo yo, a partir de los nutrientes, determino esa energía que mi cuerpo necesita, ¿ok? A partir de estos nutrientes que para mí son arroz, papa, yuca, verduras, frutas, ¿cierto? Grasita, lípidos, carbohidratos, proteínas, ¿cómo yo determino a partir de eso la energía nutricional? Entonces yo quiero decirles a ustedes, ojo con lo que les voy a decir, ¿ustedes han escuchado la palabra calorías? ¿Han escuchado la palabra calorías? Sí, profe. ¿Dónde la han escuchado? ¿Dónde la han visto? Para los alimentos, profe. ¿En dónde? ¿En dónde? Profe, que es una unidad de energía. Ya va, es una unidad de energía, En la sí. tabla nutricional de los alimentos. Pero miren algo muy chévere. Creo que fue Villa. ¿Cómo es el nombre de Villa? Espera que se me olvidó el nombre de Villa. Fue Manuela. Manuela. Lorena. ¿Ah? Lorena. Fue No sé. Lorena la que dijo la energía. Ah, Es una medida energética. Profe, fui yo, Laura. Laura Jaramillo. Laura Jaramillo, muy bien. Laura, tú dijiste que es una medida de una energía. ¿Cómo así? ¿Cómo lo definimos como una medida energética? Porque describe como cantidad. Ujú. Pero la pregunta es, ¿ustedes entienden qué significa eso para ustedes? Sí. Explícamelo. Pues es decir, es como lo que describe la cantidad de energía que se puede tener en el cuerpo cuando se consume algún alimento. Cuando completaste, quedó bien. Cuando se consume un alimento. Entonces, según lo que nos dijo Laura, ojo, según lo que nos dijo Laura, vamos a mirar, chicos, vamos a mirar cuando yo consumo proteínas, carbohidratos y lípidos, eso cómo se me traduce en energía nutricional, ¿ok? Pero lo primero que tenemos que saber es qué es lo que significa, es decir, cuál es la definición de una caloría. ¿Ustedes saben cuál es la definición de una caloría? ¿Qué significa una caloría? Porque ustedes leen, esto proporciona 150 calorías. Este alimento proporciona 400 calorías. Pero ¿qué significa una caloría? ¿Qué es lo que significa una caloría como tal?
¿Sí lo saben ustedes? No, profe. No, bueno, muy importante. Entonces vamos a mirar, yo quiero volver a entrar acá para poder tener control de quién me habla. Yo quiero enseñarles que, ojo, una caloría, chicos, una caloría significa la energía, como lo dijo Laura, la energía necesaria para aumentar la temperatura del agua en 1 °C. ¿Cómo se mide la caloría? Ojo, ¿qué es caloría? Ojo, es una energía. ¿Cómo se siente la energía? Con un calor, con un aumento de temperatura. Entonces, ¿cómo medimos a nivel científico la caloría? Cuando prendemos la llama, cuando hacemos una combustión, cuando producimos energía, nosotros determinamos la caloría como esa energía que se necesita, esa cantidad de energía que se necesita para aumentar el agua en 1 °C, la temperatura del agua en 1 °C. Entonces, eso significa que una caloría es la energía que se necesita para aumentar la temperatura del agua en 1 °C. Y yo les voy a contar cuánta energía es. Una caloría es igual, ojo, en energía a 4,185 kilojoules. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Profe, entonces por eso es que muchas personas, de acuerdo a los productos que venden, papitas, juguitos, todo eso, las calorías que tienen, algunos las consumen o no las consumen. ¡Ay, qué bien! Eso es lo que vamos a aprender hoy, Sandra. ¡Excelente! Eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Pero ojo con lo que les voy a decir. No es saludable, no es totalmente saludable que yo esté revisando. Ojo que yo soy de las que reviso las calorías que proporcionan los alimentos. Pero no es totalmente saludable que yo me la pase mirando cada alimento cuánta energía me va a proporcionar. Ya vamos a hablar de eso también. Pero sí, hoy vamos a aprender qué significan esas calorías que me aporta cada alimento, qué significa en mi cuerpo, en mi salud, cada caloría que me aporta cada alimento que yo me consuma, sea papitas, sea pues un bizcochito, sea una tortica, sea una gaseosita, sea lo que ustedes consuman. Todos los alimentos deben tener un aporte de calorías, ¿ok? Ese aporte de calorías significa, yo si le aplico energía, ¿cuánta energía de esa energía que el alimento me va a proporcionar me va a ayudar a aumentar el agua en 1 °C? A nivel experimental, pero en mi cuerpo significa que esa caloría no me va a aumentar la temperatura del cuerpo, sino que me va a brindar esa energía para las reacciones metabólicas. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? ¿Entendido? No, profe, ¿puede repetirlo otra vez, por favor? Claro que sí, Alejandro. Voy a volverlo a explicar. A nivel experimental, los científicos, las personas que trabajamos en alimentación, medimos las calorías, ojo, como la energía que yo necesito para aumentar un recipiente con agua, aumentar la temperatura de esa agua que está en ese recipiente en 1 °C. Es decir, yo coloco la llama y coloco una olla y mido con un medidor de energía, con un calorímetro, mido cuánta energía me está proporcionando esa llama y cuánta energía me necesita para cambiar en 1 °C el volumen de agua que hay ahí. Así lo medimos en la parte científica, en los alimentos. Entonces, una caloría significa la energía que se necesita para aumentar en 1 °C un volumen de agua definido, en 1 °C, la temperatura. Está definido experimentalmente que cada caloría, es decir, la energía que se necesita para aumentar agua en 1 °C es 4,185 kilojoules. Quiere decir que esto es lo que me va a producir cada alimento cuando yo lo oxido. Cuando yo lo oxido en el cuerpo, es la energía que me va a proporcionar para que mis células puedan hacer todas las reacciones que yo puedo
que ellas necesitan hacer. ¿Entendido, Alejandro? Sí, profe, gracias. Profe, por eso es que caloría va relacionado con ejercicio, porque es energía como tal. Muy bien, Juliana, pero cuando yo lo relaciono con el ejercicio, ¿qué dices? Cuando yo lo relaciono con el ejercicio, ojo, el ejercicio, cuando yo hago ejercicio necesito tener energía. Eso quiere decir que el ejercicio, en vez de producirme energía, me está consumiendo parte de esa energía nutricional. ¿Cierto que sí, Juliana? ¿Cierto que sí? Sí, señora. Muy Sí, a eso bien. me refería, que por eso el ejercicio va relacionado directamente con las calorías, porque es pues para quemarlas como tal. Perfecto. Luisa Fernanda, ¿me quieres preguntar algo? Sí, profe, pero es como respecto al curso que no hemos hablado sobre el trabajo final y me gustaría como que sacar un tiempo al final o algo así para hablar de qué va a ser o de qué trata ese trabajo final. Luisa Fernanda, yo te voy a pedir un favor, y en especial a todos. Ese trabajo final yo lo explico en un momento y no lo puedo explicar ahorita porque ustedes no tienen las bases para entenderme de qué se trata el trabajo final. ¿Sí me entiendes? Entonces, solamente les voy a explicar el trabajo final en el momento en el que yo piense que ustedes tienen todas las bases para hacer ese trabajo final. El trabajo final te lo voy a resumir. Es un mapa metabólico total. Es una ruta metabólica, es un compendio de las rutas metabólicas de tu cuerpo, dependiendo del grupo de trabajo en el que estés. Pero ahorita si yo te digo eso, no me vas a entender ni pío. Yo necesito que primero aprendas las rutas y luego sí establezcamos el trabajo. ¿Sí te parece? Sí, Muy claro, bien, profe, entiendo. perfecto. Gracias. Solamente cuando ustedes tengan las competencias necesarias para entenderme de qué se trata el trabajo, en ese momento se los explico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el tema de la energía nutricional. Entonces, yo quiero que ustedes sepan, ojo, yo quiero que ustedes sepan que una caloría es igual a 4,185 kilojoules. ¿Tienen alguna pregunta de eso que les coloqué ahí en la diapositiva o no? ¿Ninguna? Bueno, muy bien, entonces yo sigo. Entonces yo quiero que ustedes sepan que los nutrientes o los sustratos, ojo que los voy a volver a remarcar, proteínas, carbohidratos y lípidos, que para nosotros se convierten en arroz, verduras, frutas, ¿cierto? Chocolatico, gaseosa, lo que ustedes consuman, esos nutrientes o sustratos necesarios para aportar el requerimiento energético se divide en dos partes. En el requerimiento energético basal o el gasto, si lo vamos a hablar en términos como Juliana lo puso, lo que yo necesito gastar energéticamente de forma basal en mi cuerpo, es decir, la energía que requiere un organismo para mantener al nivel mínimo la actividad de cada célula, tejido, órgano que le pertenece al cuerpo. ¿Y de qué depende esa energía o ese gasto energético basal? De cada individuo, de la masa, del peso corporal de cada individuo. Yo quiero preguntarles, si yo les pregunto a ustedes qué significa el requerimiento energético basal o el gasto energético basal, ¿a qué se refiere gasto energético basal o requerimiento energético basal? ¿A qué se refiere? A la energía más básica que se necesita. Así de sencillo. ¿Para todos es claro, chicos? Luisa Fernanda, tú lo entiendes. Explícanos en tus palabras a tus compañeros qué significa para ti lo mínimo que se necesita. Es como la cantidad de energía necesaria que necesita el cuerpo simplemente para hacer funciones básicas del mismo. No, Así digamos, es. no aparte como, no sé, hacer ejercicio, correr, saltar, que no son catalogadas como básicas. Luisa Fernanda, espectacular. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Entendieron en palabras de Luisa Fernanda qué significa gasto energético o requerimiento energético basal? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces yo quiero que ustedes cojan papel, lápiz y calculadora y vamos a calcular el metabolismo y requerimiento energético basal que cada uno de ustedes requiere.
¿ok? Entonces quiero que cojan su peso en kilogramos, ¿ok? En kilogramos y lo multipliquen, ojo, por 24, y estos son 24 calorías por cada kilogramo de peso. Calorías, ¿ok? Voy a borrar esta palabra calorías, que eso no se entiende, y voy a volverla a copiar. 21, 21 no, 24, ¿ok? 24 calorías, ¿ok? Yo quiero que cada uno de ustedes calcule la energía que necesita en calorías para su metabolismo basal, ¿ok? Ojo, y quiero que también lo hagan de la siguiente forma. Cojan el peso en Profe, kilogramos, dime. yo tengo una duda, pero para hombres y mujeres ¿es la misma fórmula o varía? Para hombres y mujeres es la misma fórmula. ¿Listo? Entonces, Listo, gracias. simplemente, ojo, no depende de si yo soy mujer o soy hombre, depende de mi peso corporal, ¿ok? Depende de mi peso corporal. Entonces, quiero que cada uno de ustedes calcule su metabolismo, es decir, el requerimiento energético de ustedes, el basal, en kilojoules y en calorías. Y que una sola personita, el que quiera ayudarme, me diga cuánto le da, cuánto requiere usted calóricamente y cuánto requiere usted en kilojoules. Y hasta ahora nadie me ha preguntado y no les voy a decir que me tienen que preguntar. Ustedes son los que tienen que preguntar si tienen alguna duda que no entiendan. Recuerden que ustedes son los que se encargan de entender las cosas. Yo explico, pero ustedes se encargan de entender. Profe, Dime. profe, yo no entiendo eso de kilojoules. Eso era lo que yo estaba esperando. ¿Por qué nadie me pregunta, profe, qué significa kilojoule? Yo nunca había visto eso. Es más, quiero que les diga, dime. No es el que se utiliza para dar el aporte calórico de un alimento. Muy bien. Juliana, explícanos por qué sabes eso. Porque así se miden las calorías como tal. Bueno, yo les voy a explicar lo que saben. Yo creo que Juliana lo entiende, pero yo se lo voy a explicar en otro término. Ojo con lo que les voy a decir. Y eso pasa por la salud, ¿cierto? En la salud tenemos la costumbre de manejar unidades que no son del sistema internacional. Es decir, que no manejan las unidades que no hacen parte del sistema internacional. Las calorías no son del sistema internacional. Las unidades de energía del sistema internacional son kilojoules. Entonces nosotros tendríamos que medir la energía del cuerpo y la energía de los alimentos en kilojoules. Si nos hubieran acostumbrado desde niños a que la energía del cuerpo y la energía de los alimentos se mide en kilojoules, no conoceríamos la palabra calorías. Entonces la caloría salió y se maneja en clínica como la energía que necesita mi cuerpo para lo basal y para moverse, para lo mecánico, ¿cierto? Es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Pero la real unidad de energía del sistema internacional se llaman los kilojoules. Entonces, cuando ustedes calculan en los alimentos, lo miden en calorías, que se puede convertir, como ustedes ya aprendieron a convertir en bioquímica 1, se puede convertir a kilojoules, y cuando vamos a hablar de la energía metabólica, ya no se hace en términos de calorías, se hace en términos de kilojoules. Es decir, la energía de las reacciones del cuerpo ya no se dan en calorías, se dan en kilojoules. Pero quiero que sepan que es una medida energética, que la medida energética de kilojoules viene del sistema internacional y es como deberíamos medir la energía. No serían calorías, pero como estamos acostumbrados a hablar en calorías, yo les voy a enseñar en las dos unidades, ¿ok? Pero quiero que sepan que la unidad del sistema, la que deberíamos medir, es kilojoules. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, gracias. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que yo quiero que alguno de ustedes me diga, según su peso, cuántas calorías debe consumir diarias o cuántos kilojoules debe consumir diarios. ¿Qué quiero? Profe, a mí me dio 1392.
kilojoules. 1392, muy bien. 1392 calorías, ¿ok? ¿Y en kilojoules? Profe, ¿cómo se pasa de No calorías? lo es. ¿No lo hiciste? Bueno, yo te voy a decir cuánto te da. ¿Listo? Un momentico. Profe, ¿cómo se hace el cambio? 1392 dividido. ¿Qué dices? ¿Cómo se hace el cambio de calorías a kilojoules? No, mira, yo te quiero mostrar algo. Yo quiero que veas en la diapositiva. Arriba están calorías y abajo están kilojoules. Ah, ¿Listo? Ok, así fue que ella lo hizo. ¿Ok? Entonces te da 5800 kilojoules. ¿Cierto que sí, Juliana? Sí, profe, lo estoy aquí haciendo. Ah, bueno, yo te gané. La cuestión es que, ojo con lo que les voy a decir. Juliana, esa energía en calorías o en kilojoules, ¿para qué te sirve en el cuerpo? ¿Para qué te sirve? ¿Qué hace esa energía en tu cuerpo? ¿A qué ayuda esa energía? Y si no, Luisa Fernanda nos puede ayudar. ¿Cierto que sí, Luisa Fernanda? Profe, a lo basal, a lo que estábamos hablando ahorita. Se Muy me bien. fue la palabra. Sí, sí, así es, a la energía, a lo basal. Es decir, ¿cómo qué cosas? ¿Qué cosas crees tú que es basal para tu Como cuerpo? respirar, dormir, bombear el corazón. No sé. Muy bien. Yo creo que bombear el corazón sí, porque hace parte de la función celular. Pero, y respirar también, sí, señora. ¿Qué más? ¿Qué más? Mejor dicho, ¿para qué no te alcanza esa energía? ¿Para qué no te alcanza? Mm, Para no sé, hacer quizás ejercicio. para hacer ejercicio y cosas que generan más desgaste calórico, pues de energía como tal. Solamente con el hecho de que tú ya me estés hablando, para hablarme necesitas energía adicional a esos 1392 calorías o 5800 kilojoules. ¿Entendieron todo lo que acabo de decirle a Juliana? Solamente el hecho de que Juliana ya esté pensando y esté analizando por qué esa energía no le sirve para hablar, ahí ya estamos, ahí ya Juliana está gastando energía adicional. ¿Entendieron? Sí, Sí. señora. Muy bien, Sí, profe. entonces yo quiero que ustedes sepan, ojo que voy a borrar parte de lo que copié. Ya debieron haber copiado las fórmulas, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan, chicos, que ya calculó Juliana y todos ya debieron haber calculado la energía nutricional diaria que necesitan, ¿ok? Que necesitan. Entonces yo quiero que Juliana y todos sepan que tenemos tres tipos de pacientes. Las clasificamos en tres tipos de pacientes. Uno, los que son sedentarios, ¿ok? Son aquellas personas que no se mueven mucho, que tienen un trabajo que no les exige mucho movimiento y que ellos en sí, en sus movimientos y en su vida no son muy activos, ¿ok? Entonces, para esas personas, calculamos un 30% de esa energía del metabolismo basal como forma adicional, ¿ok? Ahora, si tenemos otro tipo, tenemos las personas que son moderadamente activas. Moderadamente activos. Activos. Y para esas personas que son moderadamente activos, calculamos el 40% del metabolismo basal. Y para las personas que hacen deporte y son personas activas y quizá deportistas de alto rendimiento, es decir, activas, calculamos el 50% del aporte, el 50% del metabolismo basal. Vamos a hacer el ejercicio con Juliana. Juliana, ¿tú qué eres? ¿Sedentaria, moderadamente activa o activa? Moderadamente. Pues sí En- hago ejercicio, pero no pues como un deportista. Muy bien, eso quiere decir que Juliana va a coger 1392 calorías que necesita su cuerpo para desarrollarse, para crecer, para mantenerse, y va a multiplicarlo por 0.4, es decir, por 40%. ¿Y eso cuánto te da? ¿Cuánto te da, Juliana?
a Juliana le da 556.8 calorías adicionales. Eso quiere decir que Juliana necesita 556.8 calorías que tiene que consumir con los nutrientes de la dieta, y se los voy a mencionar otra vez. Ella tiene que consumir con las proteínas, los carbohidratos y los lípidos lo que necesita para el metabolismo basal, más lo que necesita para moverse y hacer todas sus actividades adicionales. Es decir, 556.8 calorías adicionales a lo que el metabolismo basal necesita. En total, ¿cuánto te da la suma de esas dos, Juliana? Pues va como 580 y... como 1800, 1900, 1800. Ah, yo estaba diciendo, ¿y de dónde está sacando ese 500? No estoy sumando aquí al ojo. Muy bien, entonces eso dice, ojo con lo que les voy a decir, que Juliana necesita 1948.8 calorías. En términos de kilojoules, ojo Juliana, tú necesitarías 2.320 kilojoules adicionales. Quiere decir que en kilojoules necesitarías 8.120 kilojoules, que en términos de calorías para Juliana significa 1948.8 calorías. Yo quiero recordarles a ustedes que cuando ustedes van a una tienda y se compran un paquete de papitas, las papitas le dicen, este paquete de papitas aporta 400 calorías sobre una base diaria de un aporte energético diario de 2.000 calorías. Yo quiero que otras personas diferentes a Juliana nos digan cuántas calorías diarias deben consumir nutricionalmente para su metabolismo, el basal y el otro, el adicional. Dos personas más. Profe, por ejemplo, a mí me da 1310 calorías. ¿1310? Uy, muy bajito. ¿Tú cuánto pesas, Luisa? 42 kilos. Ah, bueno, es que tú pesas 42. Tienes toda la razón. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos el de Luisa, 1310. Y yo quiero que otra personita me diga su valor. Yo, 1488. ¿1400 qué? 88. ¿Y tú cuánto pesas, Alejandro? 63. ¿Cuánto? 63. 63. ¡Ah! No, Alejo, está mal calculado. Sí, porque le tendría que dar más alto, ¿no? Total, le tendría que dar mucho más alto. Mira, Alejo, La basal. tú coges 63 y lo multiplicas por 24. Solamente eso te da 1512. ¿Y tú qué eres? ¿Moderadamente activo, sedentario o activo? ¿Qué eres? Moderado, profe. Entonces, si eres moderado, a eso le sumas el 40% adicional. Eso quiere decir 604.8 adicionales. Eso quiere decir que tú, Alejo, necesitas 1512 calorías más 604.8 calorías. Tú requieres, Alejandro, consumir diariamente 2.116.8 calorías. ¿Entendiste, Alejandro, cómo se calcula? Sí, profe, es que me ha equivocado, qué pena. Profe, pero ¿cómo se le suma el 40%? Qué pena. ¿Quién me preguntó? Manuela Villa. Manuela, ¿tú cuánto pesas? Se multiplica el 0.4. No, tranquila. 70. Entonces, tú coges 70. 60, listo. Coges 60 y lo multiplicas por 24. Sí. Y eso te da la energía basal, es decir, lo que tu cuerpo, lo que tus células necesitan para mantenerse, para desarrollarse y para hacer las reacciones necesarias, ¿ok? Sí. Ahora, pero esa energía no te alcanza para mover las pestañas, para hablar, para estar en clase de bioquímica. Entonces, para eso necesitas energía adicional. Entonces tú dices, yo no me muevo mucho o yo me muevo mucho, entonces yo soy moderadamente activa. ¿Cierto que sí? Tú dijiste eso. Sí, señora. Entonces coges 1140, que es lo que necesitan tus células o tu metabolismo basal, y lo multiplicas por el 40%, es decir, por 0.4. Por 0.4. Y eso te da 576 calorías, ¿ok? Entonces,
la energía que tú necesitas es la que necesita tu cuerpo de manera basal, es decir, fundamental para el desarrollarse, más la energía que necesitas para moverte, 576 calorías. Y eso te da 2016 calorías. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, Manuela necesita... Profe. Dime, Juliana. Perdón. Entonces, por eso es que dicen, o sea, por eso es que generalmente cuando uno no consume las energías necesarias y que solamente consume, por ejemplo, las basales, cuando uno va a estudiar o a hacer otras actividades, no tiene la misma capacidad para aprender porque no tiene las calorías adicionales. Juliana, lo que acabas de decir es perfecto. Total. ¿Estamos de acuerdo? No voy a tener las energías para hacer esa actividad adicional. ¿Listo? Muy bien. Entonces... Profe, una pregunta. Claro que sí, dime. Profe, entonces, ¿por qué dicen a veces pues que las calorías son muy malas, que entre menos calorías consuman es mejor, que siempre miremos las calorías de todos los empaques, que porque entre más alto es más dañino? ¿O todo depende? Lo último que dijiste es lo mejor que puedes decir. ¿Y quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga algo? Esa persona que te diga es que las calorías son malas, es como aquella persona que te dice que comer grasas es malo. Es una persona que académicamente es ignorante de lo que está diciendo. Y discúlpame lo que te estoy diciendo, pero cuando termines bioquímica 2 te vas a dar cuenta que tenemos que consumir grasas, sí. Ahora, lo que tú debes pensar es qué tipo de grasa debes darle a tu cuerpo. Pero tú tienes que consumir grasa, claro, es importantísimo consumir grasa. Que te digan, no es que haga una dieta ceto. Una dieta ceto es una dieta totalmente calórica y llena de grasas. Y yo te diría, error, y lo vamos a aprender. Pero vamos a hacer lo siguiente. Juliana fue la que me habló, ¿cierto? Juliana Vallejo. Sí, señora. Juliana, vamos a aprender algo. Y quizá más adelante me recuerdes y lo discutimos. No está bien hacer tipos de dietas, ni ceto, ni ningún tipo de dieta, ni de, ¿cómo se llaman las otras? Hipercalóricas. No, eso no está bien. Eso no es bueno. Y aquella nutricionista que te diga que hagas eso, no le creas. Cree lo que vas a aprender en bioquímica y con bioquímica regula. Y con el aprendizaje que vas a obtener de bioquímica te vas a dar cuenta que las dietas dependen del paciente. Por eso yo no atiendo enfermedades, atiendo pacientes, porque es distinto que tú me llegues con una sintomatología y que esté agregada a una multisistémica, es decir, una cantidad de sintomatologías multisistémicas, mientras que tú puedes llegar con una diabetes y una hipertensión, otro puede llegar con una cardiopatía y una hiperglicemia. Y es muy distinto un paciente que el otro, a pesar de que ambos tengan hiperglicemia. ¿Me entendiste? Todo depende. Depende de mí, depende de cómo me alimento, depende de mi actividad, depende de muchas cosas. Nosotros atendemos pacientes, no enfermedades. ¿Ok? Profe, entonces por decir ahora pues que se está utilizando y que he escuchado mucho que la dieta de las 18 horas, o sea, usted en esas 18 horas no puede consumir alimentos, solamente tomar agua, tomar tinto, o sea que eso es muy malo. En el ayuno intermitente. ¿La qué? Sí, el ayuno prolongado, algo así. Se Es que llama el el ayuno ayuno prolongado o intermitente. intermitente. Venga, les cuento algo. Profe, pero es que yo creo que es por lo que explicabas ahorita, que obviamente las calorías son súper necesarias porque las células las necesitan para hacer su trabajo normal. Entonces no pueden ser malas. Ni son malas, ni Son no puedo decir. necesarias además, ¿no? Exacto, yo no puedo diabolizar algo que mi cuerpo necesita. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo decir que las grasas son prohibidas, sino debo decirle a la gente es qué tipo de grasas deberías consumir, qué tipo de grasas, a pesar de no ser, ojo con lo que voy a decir, sensorialmente más gustosas, cuáles son las que deberíamos consumir. Entonces, ojo con lo que le... Qué pena, ¿Qué dices? qué pena te hago una pregunta. Mira, pues uno saca la energía basal, ¿cierto? Y le adiciona según pues el porcentaje de lo que uno
Cuando me da el resultado que hago la suma de la energía basal más lo que necesito adicional, a ese resultado, ¿cómo le saco los kilojoules? Lo multiplico, mira, colócale cuidado, porque una caloría corresponde a 4.185. Entonces, ojo que lo voy a colocar aquí en la diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, yo tengo, por ejemplo, 2016 calorías. Esto es caloría. Entonces, por 4,185 kilojoules corresponden a una caloría. Cancelo calorías, ojo, y eso me da lo que yo necesito en kilojoules. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, señora, muchas gracias. No, tranquila. Pero ojo, eso debe ser claro desde el semestre pasado. Ojo, esto se llaman conversiones. Muy bien, entonces yo quiero que sigamos hablando y quiero que asentemos lo siguiente. Entonces, todo depende. ¿Y de qué depende la cantidad de calorías que mi cuerpo necesita para la energía basal y la energía que necesita para moverse? Del peso, del peso que mi cuerpo tiene. No estoy hablando del peso ideal, estoy hablando de lo que mi cuerpo tiene en ese momento. ¿Ok? Entonces, miren que hablamos de que Juliana, ¿cuánto fue que te dio? 1948, ¿cierto? Punto 8. 1948, señora. Y yo quiero que Luisa Fernanda, no me acuerdo quién fue, la que le dio 2016 calorías. ¿Cierto? Y quiero que recuerden que a Alejandro le dio 2116.8 calorías. Entonces yo quiero que ustedes cojan, la próxima vez que cojan un paquetico de los que compran en el mercado y digan, váyanse a la tabla y lean, este alimento le proporciona 350 calorías basados en una dieta de 2000 calorías diarias. ¿De dónde sale ese parámetro de 2000 calorías diarias? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el parámetro que hace la industria de alimentos para decir esto aporta 450 calorías? Peso promedio. Profe, es que no debería ser generalizado, ¿no? Porque cada uno tiene un requerimiento de calorías diferentes. Promedio, sí. Pero, Laura, tú tienes razón, no debería ser generalizado, pero la industria de los alimentos no puede pensar así. Es como si la OMS dijera, yo voy a definir los valores de referencia para la glucosa a nivel mundial, y entonces dijera, pero tengo que pensar que no todos los pacientes del mundo tienen el mismo nivel, dependiendo de su geografía, dependiendo de su alimentación, ¿sí me entiendes? Entonces ellos definen unos valores. Lo mismo hace la industria de los alimentos. Ellos definen un valor, ¿cómo dijeron por allá? Promedio, un valor normal promedio, y con ese valor reportan el aporte energético de cada alimento. ¿Cierto, Juliana? Es decir, la industria de los alimentos no puede depender de cuánta cantidad de personas van a comer sus productos. Ellos lo que hacen es que cogen un valor promedio, más o menos normal de lo que la gente debe consumir, y dicen, bueno, pues como digamos, a Juliana le toca 1948, pero a Alejandro le toca 2116, pues yo no me voy a poner a pensar si Juliana me va a comer solamente el producto o si solamente Alejandro, no. Yo tengo que pensar en población en general. Entonces ellos ponen un promedio que da más o menos aproximadamente 2000 calorías diarias. ¿Entienden de dónde sale el valor? Chicos. Pero yo no. Sí, señora. Yo sí. Laura, ¿me ayudas explicándole a Alejandro en tus palabras? Pues que lo que se hace es que la industria normatiza como un promedio que no sea, pues como que sea promedio entre varios pacientes, porque no pueden coger y hacerle la cuenta a cada uno de cuántas calorías necesita. ¿Sí? Entonces, Alejandro, tu aporte energético diario es 2116 y el de Juliana es 1948. Entonces la industria dice, busquemos un valor promedio y a todos les damos el aporte energético con un valor promedio que cada persona debe manejar para cada sí. ¿Sí me entiendes? Pero yo lo manejo sobre 2000, soy la industria de alimentos, y tú, Alejandro, sabes que tu aporte energético es un poquito mayor.
Entonces sabes que debes manejarlo sobre tu aporte, no sobre el que dice el alimento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, Profe, dime, yo acabo de coger un paquete de papitas y me puse a leer la tablita. ¿y qué dice? Y decía que las calorías normales son como 150, pero Ajá. aparte dice que tiene calorías de grasa que son 90. ¿Eso se suma o eso qué? Todo lo que te diga calorías se suma. Todo lo que te diga calorías se suma. Entonces, en realidad, ese paquetico te está aportando 240 calorías. ¿Entendido? Y ojo con lo que les voy a decir. Yo soy de las personas que me fijo en las calorías que aportan los alimentos, pero no es totalmente sano que yo me ponga, ay, es que el almuerzo tiene carne, ¿cuánto me aporta? Es que la proporción son 400 gramos, ¿cuánto me aporta? Ay, es que esto tiene 200 gramos de arroz. No, eso no es saludable. O sea, no me voy a enfermar mentalmente porque yo no voy a empezar a medir cuantitativamente cuánto me aporta cada cosa. Eso no es saludable mentalmente. Yo quiero que ustedes sepan que uno debe controlar las calorías que consume para no aportarle más de lo que se debe al cuerpo, pero no aportarle tampoco menos, que es más importante, no aportarle menos de lo que él necesita, pero no es sano que yo comience a estresarme por cada caloría que estoy consumiendo. Eso no es sano, eso estresa. Y las células a momentos de estrés, a pensamientos de estrés, produce cosas químicas o sustancias químicas que mi cuerpo no necesita. Entonces, es bueno que uno maneje qué calorías más o menos aproximadamente necesita mi cuerpo, cuánto debo cederle de energías a mi cuerpo, pero no estresar a mi cuerpo con cada caloría que yo le estoy introduciendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profe, entonces cuando uno no consume las calorías necesarias, ya mirando esto según el peso, entonces el cuerpo, a ver, no me sé explicar, pero tengo como una pregunta, a ver, el cuerpo empieza a buscar como la energía de, por decir, de la grasa, ¿cierto? Sí. De otras partes, porque pues le está faltando que yo le ingeste alimentos para... Muy bien. Hombre, te estás adelantando un poquito, pero muy bonito lo que acabas de decir. ¿Y dónde crees que lo agarra? ¿De dónde crees que él va a coger esa energía que yo no le estoy brindando? De la grasa que tenemos como de reserva, ¿no? Así de sencillo. Y si no la tiene en exceso, pues coge de la que haya, basal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, Muy sí, bien, muchas entonces, gracias. con la Profe, dime. con respecto a lo que está diciendo la compañera, pues Sí. se dice que si una persona como que deja de comer, antes engorda más, pues sube más de peso. Eso, pues, María Camila, ese es el efecto rebote, pero eso lo voy a explicar más adelante. Ahorita no. Si quieres me recuerdas más adelante, pero ahorita vamos a hablar de cuando yo no le aporto a mi cuerpo la energía necesaria o suficiente o cuando le aporto más de lo que debe. No vamos a hablar de las dietas ni keto, ni hipercalóricas, ni el efecto rebote. Listo, en este momento no. Más adelantico, si quieres, en la siguiente clase hablamos un poco de eso. ¿Te parece? sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Y ya Profe, dime. entonces, por decir, pues lo he notado, yo no sé, en algunas personas cuando bajan de peso, pues que se fijan mucho en sus calorías, que no se las comen porque son demasiadas, son personas que el calor corporal les disminuye, todo el tiempo son como con escalofríos, Con eso se frío. asocia como a esto. Sandra, yo soy supremamente endotérmica. Yo me la paso con frío. ¿Ustedes nunca se dieron cuenta cuando me conocieron que yo me la pasaba con mucho saco? ¿Y quieres que te diga una cosa, Sandra? Yo trato de consumir lo que mi cuerpo necesita y trato de darle a mi cuerpo la energía necesaria que él requiere, tanto para mi forma de actividad, que yo soy activa, como para mi energía basal. Sin embargo, yo soy fría por naturaleza. Entonces, ojo que es muy bueno lo que dice Sandra. No solamente depende de cómo me alimente, sino también depende de mi genética, de mi metabolismo genético, de mi metabolismo normal. Si es rápido, si es bajo, ¿cierto? Por eso cada persona es independiente. Sandra, ¿entendiste lo que acabé de explicar? Sí, profe. Entonces, eso quiere decir, chicos,
Eso quiere decir que vamos a mirar sintomatologías. Y yo creo que ahí vamos entendiendo, María Camila, un poco de lo que vamos a hablar. ¿Listo? Yo quiero que ustedes sepan que hay sintomatologías o hay patologías que se deben al aporte energético, es decir, qué tan bien yo me alimento o qué tan mal yo me alimento, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera patología y yo creo que es la más lógica y es cuando yo como más energías o consumo más energías de la que mi cuerpo necesita. ¿Cómo se llama? Chicos, ¿están viendo la pantalla? Obesidad. No Muy sé. bien, Ah, obesidad. Y se llama un trastorno por ingesta excedente de alimentos y energía nutricional, ¿ok? Porque resulta que mi cuerpo, digamos, vamos a poner el ejemplo con Juliana. Juliana, ¿me dejas poner el ejemplo contigo? Sí, profe, claro. Entonces resulta que Juliana necesita 1948.8 calorías. Y Juliana se le da por empezar a comer diariamente 3.400 calorías. Pues el cuerpo necesita y utiliza y gasta 1948 y las demás ¿qué? ¿Las demás qué las hace? ¿Qué creen ustedes que hace, chicos? Se convierten en grasa. Reserva. Exacto, se convierten en una reserva que para el cuerpo significa aumento de peso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso a la obesidad se le define como la ingesta excedente de alimentos y energía nutricional, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo contrario, chicos. Vamos a ver ahora, ¿hay muchos tipos de obesidad? Sí, hay obesidad mórbida, ya lo vamos a mirar, ¿cierto? Pero yo quiero que veamos lo contrario. Entonces vamos a ver lo contrario que se llaman la carencia. La carencia. Pero hay dos tipos de carencia. Y tenemos una que se llama el marasmo y otra que se llama el huachorcor, ¿ok? Yo quiero que ustedes piensen antes de hablar de ellas, ¿cuál es la que nuestros indígenas presentan? ¿Presentan esta o presentan esta? Nuestros indígenas. Profe, yo no ¿Qué dices? es Huachorco. Los indígenas Muy presentan bien. el huachorco. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas dos? Por el abdomen en los niños, que es como todo distendido. Muy Cambia aquí bien, en Laura Colombia Daniela. casi no se ve marasmo. No se ve por allá en África. Ah, uy, Daniela, está súper bien. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos en sintomatología, en lo que yo veo en el paciente? ¿Cuál es la diferencia? Que son niños malnutridos y los otros están completamente desnutridos. Los niños indígenas no tienen acceso a la alimentación que nosotros en la ciudad o en los pueblos tienen. Ellos se alimentan es con lo que hay en el momento. Laura Daniela, ¿quieres que te cuente algo? Yo al otro grupo no se lo dije porque no hubo alguien que me hiciera este aporte que tú acabas de hacer. Voy a decirte dos cosas. Las comunidades indígenas en nuestro pueblo, en nuestra Colombia, que no tienen contacto con los occidentalizados, es decir, con nosotros, tienen una nutrición impresionantemente buena. Si tú miras a esos indígenas tienen una alimentación tal que tú le puedes ver una fisionomía supremamente robusta. Cuando no tienen contacto con nosotros, ellos se alimentan súper bien. Y si tú ves una comunidad indígena que no tenga tanto contacto con el hombre, es decir, con los occidentalizados, con nosotros, ellos se alimentan de una manera tan íntegra y tan espectacular que yo la envidio. Pero los indígenas que tienen contacto con nosotros, es decir, que se han logrado occidentalizar, que se han contaminado un poco de nuestra forma de alimentación, son los que tienen o tienden a presentar este tipo de problemas. Este tipo de problemas como el que ustedes acaban de ver acá, que se llama Huachiorcor. Y la diferencia está, como lo dijo, creo, Laura Daniela también lo dijo, y es que esto se llama carencia o desnutrición, es decir, carencia de alimentos, y esto se llama malnutrición. Se llama mala nutrición, es decir, donde yo no me estoy nutriendo con lo que debo nutrirme. ¿Es entendido lo primero, cierto que sí? Laura Daniela, ¿entendiste lo que te traté de explicar? Sí, señora. No todos nuestros indígenas presentan problemas de nutrición.
Los que presentan problemas de nutrición son aquellos indígenas a los que nosotros, como buena plaga humana, hemos dañado en su alimentación. Eso, lo que nosotros vemos que por tiempos vienen a la ciudad. Exacto, aquellos que tienen mucho contacto con nosotros. Los que no, tienen una fisionomía, una salud nutricional envidiable, Laura. Yo te lo digo porque lo he visto. Tienen una nutrición impresionante. Yo se las envidio. Y no se alimentan tan mal como nosotros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para Profe, terminar... o sea que es como... O sea que es falta de presencia, es como de los macronutrientes por la mala alimentación. Muy bien, esa es la diferencia entre estas dos patologías. Muy bien. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Dime. Estos niños, ¿cómo es el huachorco? Huachorcor, así como se pronuncia, huachorcor. Nosotros en el hospital pues los manejamos y ellos tienen el abdomen así, pues como les explico, como abombado. Es porque ellos hacen retención de líquido ahí como a nivel de la cavidad abdominal, porque como no, pues tienen como ausencia de proteínas en la sangre, entonces el flujo del agua todo se va al abdomen. Muy bien, gracias por ayudarme. Excelente, me encantan esas participaciones. Excelente. Vamos a empezar a explicar. Profe, yo le completo ahí a Tati. Entonces, a esos pacientes así, por decir, eso se puede decir que es como una citis. Les hacen unas funciones, les sacan el líquido, pero ellos vuelven nuevamente y vuelven y pues como que recogen otra vez ese líquido. Sí, ¿sabes por qué? ¿Tú sabes por qué vuelven y lo recogen? Por lo mismo que dijo la compañera Cindy. Tatiana tiene toda la razón. Pero eso no es relacionado con la desnutrición. No, eso es mala nutrición. Es diferente. Eso no es desnutrición, eso es mala nutrición. Y la palabra estuvo bien. Tú me dijiste, profe, Juliana me dice, profe, eso no se relaciona a la desnutrición, no, eso se relaciona a la mala nutrición, a la malnutrición. ¿Sí me entiendes la diferencia? Sí, señora. Muy bien, entonces vamos a explicar, y me encanta que me hayan ayudado, chicas, excelente, porque ojo con lo que les voy a decir, en bioquímica 2 vamos a aprender a regular todo, el equilibrio homeostático, el equilibrio electrolítico, y el equilibrio electrolítico es el que hace y regula cuando yo produzco edemas, cuando se me va agua para un lado, cuando se me va agua para el otro. Eso es lo bonito de la bioquímica, eso es lo lindo de la bioquímica, entenderlo. Y lo más lindo que ustedes acaban de ver es que Cindy lo acabó de explicar, no en términos bioquímicos, pero lo acabó de explicar en términos clínicos. Y lo van a entender en términos bioquímicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces yo quiero hablarles de la sintomatología. Vamos a hablar primero de la desnutrición. Eso quiere decir, vamos a hablar de la carencia de nutrientes, carencia energético-calórica, que se da, ojo, cuando no hay alimentación, cuando hay ausencia de alimentación, o cuando la alimentación es tan carente que no alcanza ni siquiera para el metabolismo basal, ¿ok? Entonces, en ese caso vamos a estar en, ojo, voy a borrar estos dos cosas, vamos a estar en el marasmo, ¿ok? Entonces, en el marasmo, ¿qué sintomatología se ve? ¿Cuál es la diferencia? No tenemos abdomen distendido. En el marasmo no tenemos abdomen distendido. Entonces, en el marasmo, generalmente cuando esto pasa, cuando hay carencia o ausencia de nutrición, generalmente esto se ve en niños en edades menores a 18 meses. Esto se empieza a ver en niños menores a 18 meses. ¿Cuál es la sintomatología? Pues lógicamente el tejido adiposo se disminuye, se le llama emaniación. Emaniación quiere decir que el tejido adiposo se disminuye, no hay tejido adiposo en el cuerpo, por lo tanto, se retrasa el desarrollo en el crecimiento, en los segmentos corporales. Eso quiere decir que son niños que no se desarrollan y sufren un retraso en el desarrollo psicomotriz. No, ellos no es que no se puedan mover, ellos se mueven, pero el desarrollo, su crecimiento, su talla no es igual a la de un niño que en forma nutricional se alimente bien. La piel de ellos es seca, piel seca.
se les disminuyen los pliegues cutáneos, ellos no van a tener pliegues cutáneos muy llenitos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el cabello de ellos es normal, es decir, su cabello no es enfermo, pero se les cae el cabello. Se les cae el cabello. Entonces, y cuando se reciben en clínica, que lo digan las compañeras que tienen la oportunidad de tenerlos y recibirlos, cuando ellos son desnutridos, no malnutridos, sino son desnutridos, así como los malnutridos, sus tratamientos, sus recuperaciones son prolongadas. ¿Por qué? Porque, ojo, nuestro cuerpo es un animal de costumbre. Si yo lo alimento mal, él se acostumbra a la mala alimentación. Si yo lo alimento bien, él se acostumbra a la buena alimentación. Entonces, yo no puedo coger una persona que no se alimenta bien o que no se alimenta y empezar a darle alimento por cantidades. No, tengo que hacer algo muy gradual. Y que lo digan las compañeras, compañeras, ayúdenme, si es así o no es así. Sí, profe, porque ellos, lo primero que hacen, ellos no toleran la vía oral, ellos empiezan a presentar náuseas, emesis en abundante cantidad cuando les iniciamos la vía oral. Entonces todo tiene que ser muy gradual porque ellos están deshidratados y pues obviamente uno quiere como hacer todo rápido, pero todo es muy lento por lo mismo. Por lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las sintomatologías que yo veo? Primero, se les cae el cabello. Primera sintomatología, calvicie, se les cae el cabello, ¿ok? Su cabello no es enfermo, simplemente se les cae. Carita arrugadita, es decir, lo que llaman carita de viejito. ¿Por qué? Porque se les arruga. Por el hecho de que el tejido adiposo se disminuye, no hay tejido adiposo que les dé salud a la piel, entonces se pone seca y se arruga. Entonces se llama carita de viejito. La piel de ellos es plegadiza, es fácil cogerla, es fácil estirarla. ¿Por qué? Porque la piel está sueltica. Y aparte de eso, masa muscular disminuida. ¿Entendido lo que les acabé de explicar? ¿Entendido lo que les acabé de explicar del marasmo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hablamos de, ojo, voy a volver a repetir, caída del cabello, no cabello enfermo, caída del cabello, disminución de masa muscular, piel plegadiza y masa muscular disminuida. Es más, desarrollo talla retrasado, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces de lo otro que se llama el marasmo. Y esto se llama carencia. Este marasmo se llama carencia. Esto se llama mala nutrición. Nutrición. Y generalmente la mala nutrición se da por falta de proteínas, como les dijo usted Cindy. Cuando yo como, pero no como lo que debo comer. Cuando yo como, pero no me dan... Me llamo Cindy, me llamo Tatiana. Bueno, no, pero tú no te llamas Cindy Tatiana. Daisy Tatiana. Ay, qué pena, sí, Daisy, no es Cindy, sino Daisy, muy bien. No, tranquila. Entonces, no te preocupes, discúlpame. Entonces, eso quiere decir que vamos a hablar, como nos lo dijo Tatiana, de la carencia generalmente de proteínas, es decir, falta de carne, falta de proteínas, falta de verduras, falta de fruta. ¿Estamos de acuerdo? Profe, por eso es que hablabas ahorita de los, perdón, de los indígenas, y es porque obviamente no tienen los recursos de proteínas y de dónde obtener la energía como necesaria. Juliana, te voy a ser sincera, ellos sí tienen los recursos. Si ellos no se hubieran dejado contaminar por nuestras costumbres, ellos tienen los recursos. Y lo más lindo es que los indígenas que no tienen nuestra contaminación se alimentan muy bien, tanto en proteínas como en minerales, como en todo sentido. Son aquellos indígenas que, como lo dijo Laura Daniela, han sido contaminados por nosotros, que esperan a que esas proteínas les llegue del comercio, más no de la naturaleza. Son aquellas que han perdido esa cultura de saber que los nutrientes están en la naturaleza y no en el comercio, que no les va a llegar por un comercio, que no necesitan hacer un intercambio para lograr esas proteínas, esos minerales. Entonces es más relacionado con educación. Es más relacionado con cultura, más que con educación, con cultura. Profe, ¿puedo hacer un aporte?
Claro que sí. Yo Excelente. pienso que de pronto los indígenas son las personas que mejor se alimentan. ¿Por qué? Porque ellos mismos cosechan, cultivan sus comidas, no tienen químicos, entonces ellos están comiendo algo muy natural. Entonces yo pienso que son las personas que mejor alimentación tienen. Total. Pero ojo, aquellos que no han sido tan contaminados por nuestra vida occidental, por nuestra vida rápida, ¿ok? Entonces, este tipo de causas, este tipo que ustedes ven aquí, lo ven en niños que no se alimentan bien y en niños que están malnutridos, ¿ok? Malnutridos, es decir, mala alimentación. ¿Cuáles son las sintomatologías? Generalmente un niño que está malnutrido no es un niño pequeñito, está un niño que pasa de 1 año y pasa de 1 año en adelante. En cambio, los desnutridos se ven desde el inicio de sus días. Son niños que son menores generalmente a 1 año y medio o 2 años. Los niños malnutridos, ellos comen, entonces sus sintomatologías no se van a ver al inicio, sino en el tiempo prolongado. Eso quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿ok? ¿Cuáles son las sintomatologías más comunes en un niño malnutrido? Primero que todo, yo quiero que ustedes se den cuenta, la piel de los niños malnutridos es edematosa. Quiere decir, como dijeron sus compañeros, tienden a tener cúmulo de líquidos debajo de la epidermis, ¿ok? Tienden a acumular agua, ¿cierto? Ahora, la piel se les descama. Quiero que ustedes se den cuenta que tiene colorcitos la piel. Se les descama. Se les empieza a descamar la piel. Empiezan a tener pérdidas de la epidermis. ¿Ok? Ahora, su masa muscular es disminuida. No estoy hablando de líquidos ni de retención de líquidos. Su masa muscular se disminuye, al igual que a las personas que tienen desnutrición, pero ellos en diferencia retienen líquidos, que es lo que hacen los edemas, como lo explicó Tati. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos hacen edemas no solamente en el estomaguito, sino también en las piernas. Tienden a hacer edemas. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo en la parte inferior, cerca a los tobillos. Tienden a hacer edemas. Pero su masa muscular es disminuida en el resto del cuerpo. Lo que ellos hacen es que hacen edemas en la parte gástrica y hacen edemas en la parte final de las piernas, es decir, por los tobillos, en las extremidades, ¿ok? Sobre todo en las piernas. Entonces, ¿qué tienen ellos? Ellos tienden a sufrir de hipocalemias, es decir, bajos niveles de potasio. Profe, Eso qué quiere pena. decir, Le voy a adicionar una cosita que en ellos se ve y es algo muy, pues que se relaciona mucho, es el color del cabello. Ellos no se les cae el pelo, sino que el color del cabello es como rojito, como con un color característico. ya iba para allá, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Pero antes de eso, quiero decirles que por la mala nutrición, ellos tienen baja de potasio. Entonces a ellos hay que controlarles el corazoncito, porque recuerden que el potasio depende, el corazón depende del potasio del cuerpo. Entonces, como ellos son personas que tienen bajos niveles de potasio, hay que controlarles y hay que regularles el corazoncito, porque ellos, el potasio, nuestro corazón es potasio dependiente, para que ustedes lo escuchen. Entonces, tanto altos niveles de potasio afectan el corazón como bajos niveles de potasio afectan mi corazón. Entonces, a ellos hay que mejorarles, claro que a ellos también, claro, pero a ellos hay que regularles el corazoncito por la baja de potasio. ¿Y qué se ve? Ojo, a ellos no se les cae el cabello, ellos sí tienen cabellito. Pero como lo decía Tatiana, ¿quieres seguir explicándolo? ¿Qué les pasa a ellos en el cabellito? No, profe, usted. Entonces, ojo, ellos no tienen el cabellito enfermo, ellos se les cae. A ellos no se les cae, pero su cabellito es débil, es delgadito. Es un cabello que tú puedes coger y partir fácilmente. Es un cabello que cambia de color. Si es negrito, se vuelve rojizo. Si es mona la persona, es decir, si el cabellito es mono, es amarillito, el cabellito se tiende a convertir en blancuzco porque pierde su coloración debido a que pierde proteínas, debido a que el cuerpo está buscando las proteínas y las está quitando de donde deben estar. ¿Por qué? Porque no encuentra de dónde más coger energía. Entonces su cabellito se vuelve débil,
pálido, cambia de color, es un cabello que tú coges y no solamente se parte, sino que es como aquel cabello que nosotros decimos que está al final de nuestro cabello que se quema, así, pero más débil todavía. Entonces, ellos presentan cabello decolorado, ellos presentan piel escamosa, retención de líquidos, y es muy distinto tener guachorcor a tener marasmo. El marasmo es desnutrición, carencia, el guachorcor es mala nutrición. Nuestros indígenas aquí en Colombia, los que tienen contacto con nosotros, los que han sido contaminados con nuestra cultura, ellos sufren, tienden a sufrir de guachorcor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha quedado claro lo que acabo de explicar? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, quiero yo que ustedes sepan que nosotros tenemos formas de medir peso saludable o peso no saludable. Y me voy a ir para la otra diapositiva. ¿Ok? Me voy a ir para esta diapositiva. ¿Sí la ven? ¿Cierto que sí? ¿Están viendo? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan que tenemos índices que nos ayudan a medir o a más o menos definir si una persona tiene un peso sano o no sano. Y quiero comentarles que la más común, la más conocida, se llama el índice de masa corporal, que es este que ustedes ven acá. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Pues muy fácil. El peso, que también depende del peso de la persona en kilogramos, ¿cierto?, sobre su estatura, o lo que ustedes llaman la talla al cuadrado. Estatura en centímetros al cuadrado, ¿ok? Al cuadrado. Entonces, hay unas tablas, si ustedes las conocen, que nos dicen cuándo tenemos un peso normal, cuándo estamos por debajo del peso normal, cuándo estamos por encima del peso normal, que puede ser sobrepeso, obesidad, obesidad severa, obesidad mórbida, obesidad, de todo el tipo de obesidades que existen. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero, chicos, que ustedes no se queden con lo que yo les muestro aquí. Yo quiero que ustedes vayan y consulten si es normal o si es bueno que nosotros estemos midiendo nuestro índice de masa corporal con una fórmula americana. Esta fórmula es americana, esta fórmula que yo les acabé de dar es una fórmula americana. Yo quiero que ustedes piensen si la contextura, fisionomía, anatomía de los americanos, de los europeos es igual a la nuestra. Yo quiero que ustedes recuerden que nosotros somos una mezcla, un mestizaje no solamente de africanos, sino también de europeos, sino también de indígenas. Y somos más indígenas que cualquier otra cosa. Eso quiere decir que nuestra anatomía y que, ojo, los indígenas americanos, norteamericanos, son muy distintos a los indígenas latinoamericanos. Que los indígenas norteamericanos son altos, son monos, son distintos en su fisionomía a nuestros indígenas que son bajos, ¿cierto? De talla baja, de un tipo de proteína distinta al indígena norteamericano. Y quiero recordarles, quiero mostrarles que el índice de masa corporal que yo les acabo de decir es el más normal, y quiero que ustedes saquen la conclusión de por qué es el que más se utiliza a nivel mundial y por qué es el que se denuncia, inclusive en la OMS, para medir el índice de masa corporal. Pero quiero que ustedes consulten si hay otros tipos o hay otras fórmulas para medir el índice de masa corporal, que dependan de otras cosas como la talla, la raza, el color de la piel, la zona geográfica. Quiero que ustedes se fijen si eso es, si es la única que hay o si hay otras, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos cómo medirlo, y se las acabé de decir. Peso sobre estatura o talla al cuadrado en unidades de centímetros, ¿ok? Pero también hay otra forma de medir si yo estoy bajo de peso o si estoy en sobrepeso, y se llama el pliegue cutáneo, que es este que ustedes tienen acá. Que a las personas que van al gimnasio, a las personas que vamos al gimnasio, nos miden el pliegue cutáneo, pero cuando vamos, esperen que pase la moto, chicos. Cuando vamos al médico, también nos miden el pliegue cutáneo y nos dicen, venga, yo mido su pliegue cutáneo. Y nos dicen que cuando el pliegue cutáneo es mayor a 2.5 centímetros con el pignómetro, que es este aparato que mide el pliegue cutáneo, entonces nos están diciendo que estamos con sobrepeso. Es signo de obesidad. Cuando ese pliegue cutáneo es mayor a 2.5 centímetros, tenemos sobrepeso. Entonces son formas en las que clínicamente
Y anatómicamente, nutricionalmente, estamos acostumbrados a definir si una persona, ojo, no se alimenta bien, no. Si una persona tiene su peso normal o no. ¿Y de qué depende el peso? Pues de su nutrición, de su energía, de sus requerimientos energéticos, de su nutrición energética, ¿ok? Entonces, ¿ha quedado claro hasta este momento todo lo que hablamos de los requerimientos energéticos y la nutrición? Chicos, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, entonces, vamos a volver a los temas que son bioquímica, más química que clínica, ¿ok? Más química que bio. Y vamos a volver a las dos grandes rutas de las cuales yo les hablaba en la clase pasada, que una se llama Cata y la otra se llama Ana, ¿cierto que sí? Entonces vamos a hablar de las dos grandes rutas metabólicas o vías metabólicas, cualquiera de las dos palabras que se utilice está bien, ¿ok? Y antes de empezar a hablar de ellas, yo quiero que ustedes sepan que existen dos tipos de células o de organismos. Estamos los organismos que somos aeróbicos, como ustedes y yo, y los perritos, los gaticos, todos aquellos organismos que respiran y que necesitan el oxígeno. Y están los organismos anaeróbicos, aquellos que no necesitan el oxígeno y que su nutrición, su energía, la adquieren de otras cosas distintas al oxígeno. Y que el oxígeno para ellos puede ser tóxico. Voy a hablar y voy a referirme solamente a los animales aeróbicos porque esos son los que ustedes van a tratar, es decir, nosotros, ¿ok? Entonces voy a hablar solamente de los aeróbicos. Y quiero recordarles que nosotros como animales aeróbicos requerimos de un agente oxidante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Profe, ¿qué? ¿Puede repetir? El oxígeno. Nosotros los animales aeróbicos requerimos de un agente oxidante, que es el que nos permite vivir y se llama el oxígeno, tal y como lo dijeron ustedes. Entonces voy a centrar esto con respecto a la energía que se produce por la nutrición y lo que necesita Cata y lo que necesita Ana, ¿ok? Entonces yo quiero contarles a ustedes que las rutas metabólicas o las vías metabólicas se producen en las células, pero nosotros tenemos cantidad de células. Eso quiere decir que nuestro cuerpo tiene cantidad de reacciones metabólicas, muchas, ¿cierto? Pero quiero contarles que ellas no son independientes, sino que están asociadas. Están asociadas. Una reacción se asocia a otra reacción, se asocia a otra reacción, y esa asociación de reacciones se llaman rutas o vías metabólicas, ¿ok? Rutas o vías metabólicas. ¿Qué es una ruta o una vía metabólica? Pues muy fácil. Una ruta o una vía metabólica se define como una secuencia ordenada, organizada de reacciones, ojo, en las que el producto final de una reacción es el sustrato de la siguiente reacción. Y me voy a ir a la siguiente diapositiva. Ojo con lo que les voy a decir. Yo quiero que ustedes vean, chicos, que estábamos hablando de requerimientos energéticos, ¿cierto? De lo que yo me alimento. Entonces yo quiero decirles a ustedes que aquí los carbohidratos son el sustrato 1, las proteínas son el sustrato 2 y los lípidos son el sustrato 3. Entonces ellos entran a una reacción del metabolismo para producir moléculas sencillas, que en este caso es la glucosa. Él es el sustrato y esta glucosa es el producto de la primera reacción. Este es el producto 1 y la glucosa entra a ser el sustrato de la siguiente reacción que se llama la glucólisis. Entonces, aquí la glucosa es el producto de la primera reacción, pero él es el producto de la primera reacción, pero es el sustrato de la segunda reacción de esta vía metabólica. ¿Entendieron lo que les acabé de decir? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Claro, con mucho gusto. Excelente. Muy bien. Estamos hablando del aporte energético de nuestros nutrientes, ¿cierto que sí? Y yo quiero recordarle a ustedes que los nutrientes son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, ¿cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bueno, entonces, una vía metabólica, voy a volverlo a decir, es una secuencia. Primera reacción, segunda reacción, tercera reacción, cuarta reacción, ¿cierto? Es una secuencia organizada
ordenada de reacciones en la que el producto, este es el producto de la primera reacción, es decir, de esta primera reacción que cogió el carbohidrato y lo convirtió en una molécula sencilla. El sustrato es el carbohidrato, el producto es la glucosa. Entonces, donde el producto de la primera es el sustrato de la segunda reacción. Sustrato 2, reacción 2, producto 2. Aquí entonces el piruvato ya sería el sustrato 3 de la tercera reacción, reacción 3, para producir el producto 3. ¿Entendieron? Eso quiere decir, es una secuencia organizada de reacciones donde el producto de la primera es el sustrato de la siguiente reacción. ¿Entendieron? ¿Ahora sí entendieron? Sí, profe. Muy bien, esto se llama ruta metabólica y ruta metabólica, vía metabólica, como le quieran decir. ¿Entendieron otra vez? ¿Entendieron la siguiente explicación? Muy bien. profe. Entonces, ya entendiendo lo que ustedes acaban de entender, yo quiero comentarles, me voy a volver, que tenemos rutas lineales y rutas cíclicas. Rutas lineales y rutas cíclicas. Les voy a dar la definición de una ruta lineal y quiero que lo piensen, lo analicen y lo explicamos. Y le voy a dar la definición de una ruta cíclica, lo pensamos, lo analizamos y lo miramos en el cuadro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de rutas metabólicas, cíclicas y lineales, ¿ok? Cíclicas y lineales. Yo les voy a mostrar las lineales. La primera lineal es esta, ¿listo? La segunda lineal es esta y la tercera lineal es esta, ¿ok? ¿Cómo se definen las rutas lineales? Ojo con la definición. Cuando el sustrato de la primera reacción dentro de la ruta metabólica es diferente al producto final de toda la vía metabólica. Eso quiere decir, el sustrato de la primera reacción es el sustrato de la segunda reacción y el siguiente va a ser el sustrato de la tercera reacción, pero su producto final siempre va a ser distinto al sustrato inicial. Voy a explicárselos en el cuadro. Tenemos los carbohidratos, sustrato inicial. ¿Se convirtió en otra cosa? Listo, siguiente reacción. ¿Se convirtió en otra cosa? Siguiente reacción. ¿Se convirtió en otra cosa? Producto final, diferente al sustrato inicial. ¿Entendieron? Profe, y no van solamente en una dirección. No quiero que se me encapsulen en eso. En bioquímica eso no es así, porque pueden haber reacciones reversibles e irreversibles. Entonces simplemente que el sustrato con el que comienza no es en el que termina. ¿Cierto? Pues son diferentes reacciones. Así de sencillo. ¿Lo entendieron todos? Profe, cuando usted dice que es reversible, es que puede el sustrato con el que comienza a terminar ese. Cuando dice que es reversible. Mira, colócale cuidado. ¿A qué me refiero con reversible? Ojo con lo que voy a decir. Todo lo que les estoy mostrando aquí es irreversible. Entonces, aquí tengo una ruta lineal y otra ruta lineal. Son 3, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando 3. ¿Entendido? ¿Cierto que sí? Muy bien. ¿Qué significa lineal? Que el sustrato inicial es muy diferente, muy distinto al producto final. ¿Estamos de acuerdo? Esa es lo primero. Pero no quiero que piensen si no se pueden reversar, porque es posible que mi cuerpo le diga a las células, hombre, yo ya tengo demasiado acetil-CoA, ya no necesito más acetil-CoA, por favor, no me des más acetil-CoA. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Lo reversa. ¿Estamos de acuerdo? Pero no deja de ser lineal. Una cosa es que mi cuerpo le diga, oye, yo no quiero más acetil-CoA, almacene glucosa. Almacene glucosa que cuando yo la necesite se la pido y la utilizo. Y otra cosa es que mi cuerpo... Claro que sí, dime. ¿Y lo reversa es según de la ruta que venga? Muy bien, dependiendo de cada ruta, de cada vía metabólica. ¿Listo? Y no todas las reacciones son reversibles, solamente algunas, no todas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero Laura, nos estamos adelantando mucho, todavía no lleguemos hasta allá.
Solamente quiero que entiendan cuándo es lineal y quiero que entiendan que es lineal cuando el sustrato, ojo, cuando el sustrato con el que inicia es final al producto, es diferente al producto. ¿Cierto? Entonces en la cíclica es igual. Y vuelve y se repite. Llega a lo mismo. Exacto, muy bien, María Camila, así de sencillo. Entonces, para terminar con lo que Laura decía o con lo que Juliana decía, lineal también puede ser en la dirección contraria. Puede ser que yo coja acetil-CoA y lo lleve hasta un carbohidrato que mi cuerpo necesita. Estamos entendiendo, pero es distinto porque en este caso ya el sustrato sería acetil-CoA y el producto sería el carbohidrato que mi cuerpo necesita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, señor. Ahora vamos a hablar de las cíclicas y les voy a mostrar las cíclicas. Ojo, esta es una cíclica y esta es una cíclica. ¿Vieron la diferencia? Los dibujitos también me ayudan a mirar cuándo es cíclica y cuándo es lineal. ¿Y cuál es la diferencia? Como lo dijeron sus compañeros, el sustrato inicial hace el ciclo y llega otra vez a lo mismo para que se vuelva a hacer el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el sustrato es igual al producto final. ¿Listo? ¿Ha quedado claro cuáles son las rutas lineales y cuáles son las rutas cíclicas? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Entonces, como ya tenemos claro eso, nos vamos a devolver a la diapositiva anterior y vamos a explicar las características que hay en esas rutas metabólicas. Entonces, hay dos grandes procesos o dos grandes rutas, grandes globales rutas metabólicas. Y la una se llama Cata y la otra se llama Ana, y ya las habíamos comenzado a conocer, ¿cierto que sí? Y habíamos dicho que Cata coge todos los nutrientes, es decir, el arroz, la papa, la yuca, todo eso que nosotros consumimos, y su idea es degradarla, su idea no es dañarla, no se entiende la degradación como pudrirla, sino se entiende la degradación como romper las moléculas, como romper esas moléculas de manera tal que coge moléculas muy grandes, macromoléculas, y los convierte en moléculas sencillas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la ruta donde yo cojo grandes moléculas y lo convierto en moléculas sencillas. Versus Ana, anabolismo, Ana, que ella lo que hace es que coge esas moléculas sencillas y las convierte en grandes macromoléculas o grandes biomoléculas que mi cuerpo necesita. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya vamos con dos, Cata y Ana. Cata coge las grandes macromoléculas y las convierte en moléculas sencillas. Ana coge las moléculas sencillas que produce Cata y las convierte en biomoléculas complejas o grandes moléculas que mi cuerpo necesita. ¿Ha quedado claro lo que acabo de decir? Entonces las dos dependen de las dos. Muy bien, excelente. Cata depende de Ana y Ana depende de Cata. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una diferencia grande es que Cata coge nutrientes que vienen del exterior, generalmente de nuestros alimentos, que son grandes macromoléculas y los convierte en moléculas sencillas, pero también puede coger moléculas grandes dentro del interior de mi cuerpo y convertirlos en moléculas sencillas cuando mi cuerpo lo necesita. La diferencia con Ana es que todo lo que Ana hace lo hace en el interior de mi cuerpo. Ana coge moléculas sencillas en el interior de mi cuerpo y las convierte en grandes biomoléculas. Nunca lo hace desde el exterior. ¿Estamos de acuerdo? Siempre lo hace en el interior de mi cuerpo. Es decir, ella no necesita cosas que vengan del exterior. Todo lo que ella necesita se lo proporciona Cata. ¿Listo? Compañero, ¿listo? Muy bien. Entonces, Cata, en eso lo que hace es romper enlaces, eso quiere decir disgregar, romper moléculas, componentes naturales, para que Ana, con esos componentes sencillos, forme nuevos componentes y tejido que mi cuerpo necesita. Entonces, ella rompe, ella forma. ¿Listo? Lo vamos a entender como que Cata hace reacciones de oxidación y Ana hace reacciones de reducción. Recuerden que nuestro cuerpo es óxido-reducción. ¿Listo? O sea que las dos forman el metabolismo y la digestión como tal. No. Claro, claro, por eso el metabolismo comprende a Ana y a Cata. ¿Listo?
Muy bien. Entonces, ojo, cata son reacciones de oxidación, cata, ana son reacciones de reducción. Entonces, en sus reacciones de oxidación, cata produce cofactores. Ojo, de aquí en adelante, desde esta clase en adelante, ustedes van a entender el NADPH y FADH2 como cofactores. Entonces, en sus reacciones de oxidación, dentro de sus productos, los productos de cata son cofactores reducidos. Ojo, reducidos. Profe, ¿cuándo sé que son reducidos? Cuando tienen AH, cuando tienen AH, cuando tienen AH. ¿Ok? Entonces, dentro de sus reacciones de oxidación, cata produce cofactores reducidos, que son estos que están acá. Profe, ¿por qué son importantes? ¿No producen otras cosas? Sí, sí producen otras cosas. Pero son importantes porque es la forma en la que yo voy a entender cómo respiramos, cómo utilizamos el oxígeno del aire, cómo a partir de ese oxígeno yo respiro y yo vivo. ¿Listo? Entonces, por eso son importantes los cofactores reducidos, ¿ok? ¿Y quién los proporciona? Cata. ¿Cómo los proporciona cata? Oxidando. ¿Oxidando a quién? A esos sustratos que ustedes consumieron, la glucosa, las proteínas, los aminoácidos, los lípidos. ¿Y qué produce? Cofactores reducidos. ¿Hasta aquí vamos claros, chicos? ¿Vamos claros? Muy bien. Profe, Dime. ellas siempre tienen el H, pues para identificarlas. Camila, María Camila. Profe, ¿cómo entiendo que son reducidos? Porque los cofactores tienen AH, tienen AH, tienen AH. ¿Listo? Profe, ¿cómo sé que están oxidados? Porque les hace falta la H. Les hace falta la H. ¿Listo? ¿Entendido, María Camila? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ella produce los cofactores reducidos que Ana necesita para reducir, y como Ana los necesita para reducir en sus reacciones de reducción, ella produce cofactores oxidados. Esto tiene que quedar claro. Y hasta que no nos quede claro, no pasamos de acá. ¿Ok? No vamos a pasar de acá. Entonces, ojo, voy a volverlo a repetir. Voy a borrar todo eso que he escrito y vamos a volverlo a repetir. Porque esto tiene que quedar clarísimo. Y voy a decirles cuál es la importancia. Esto que les estoy explicando significa la respiración celular. Significa que usted no tenga hipoxia. Significa que usted no se asfixie. Significa que usted respire. Ok, voy a volverlo a decir. Cata hace reacciones de oxidación. Cata hace reacciones de oxidación. Eso quiere decir que cuando hace las reacciones de oxidación, oxidando sustratos que usted se alimentó, ella produce cofactores reducidos. ¿Cómo sé yo que están reducidos? Porque tienen AH. Tienen AH dentro de su estructura, ¿ok? Miren que acá estoy mencionando el segundo H. No estoy mencionando los H, sino el segundo H. ¿Ok? Muy bien. Entonces ella produce, a partir de la oxidación de los sustratos, como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ella produce cofactores reducidos que Ana necesita como agentes reductores para las reacciones de reducción. Pero recuerden ustedes que en el bachillerato ustedes vieron que cuando el agente reductor reacciona, se oxida. Entonces, al ser los agentes reductores que necesita Ana, ellos se oxidan. Entonces, los productos de las reacciones de reducción de Ana son los cofactores oxidados. ¿Cómo sé yo que están oxidados? Porque no tienen AH, miren, no tienen AH, les falta un H. ¿Entendido, chicos? ¿Entendidos hasta ese punto? Profe, más o menos. ¿Alguna pregunta? No entiendo muy bien. Listo, entonces... Profe, que para... Dime. Que no sé si estoy confundida. O sea, que Ana necesita los cofactores que le da oxidados cata, porque les quita las H, que es la oxidación. No. Estás confundida. No, profe, yo lo entendí así. O sea, cata oxida y cuando oxida reduce. Pues produce los cofactores de reducción. Y como Ana reduce, con esos factores de reducción producidos,
Ana oxida. Sí, señora. No, profe, pero me parece. Es un juego, te acabas de confundir, ¿cierto que sí? Tú misma. ¿Cierto? Profe, ¿qué Cata oxida cuando... ¿Qué Cata oxida y que cuando oxida reduce a Ana? Miren, chicos, yo quiero, miren, les voy a dar una clase, con ustedes voy a ser supremamente especial y me voy a devolver una clase de química del bachillerato. Yo quiero recordarles aquí abajito una reacción de óxido-reducción. Óxido-reducción. ¿Ok? Una reacción de óxido-reducción. Entonces yo tengo a H que tiene hidrógenos y se llama agente reductor. Agente reductor. ¿Listo? Ese agente reductor reacciona con una sustancia que se llama oxidante. Oxidante. Agente oxidante. Y ella, por medio de enzimas, ¿cierto? Porque estamos en el cuerpo, por medio de enzimas, me produce, ojo, a una que perdió los H's y ya se llama oxidado, producto oxidado. Y me produce otra sustancia que ha ganado H's y se llama producto reducido, porque tiene los H's. ¿Entendido? Entonces, ojo, que esto es una clase de química que al otro grupo no se la di. Al otro grupo no se la di. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. A es el agente reductor, tiene H's, mire, tiene los H's, ¿ok? Es el agente reductor. Como agente reductor, él hace reacciones de reducción porque es un agente reductor, pero al hacer reacciones de reducción, él se oxida, entonces pierde los H's, mire, perdió los H's. Y queda como producto oxidado, pero él realmente era un agente reductor y la reacción que llevó a cabo fue de reducción. Entonces él se redujo y quedó oxidado, ¿ok? Ahora, el agente oxidante lo que hace es que roba los H's y como roba los H's se reduce porque está ganando los hidrógenos, pero su reacción fue de oxidación. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Él hace una reacción de oxidación, pero al oxidar, él roba H's, entonces se reduce y queda reducido. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? O sea que Cata es la que hace la acción de la degradación. No sé. No señor. Entonces, miren, voy a volver a hacer lo siguiente. Y ojo que esto no se los expliqué a los del otro grupo, ¿ok? Voy a volver a hacer lo siguiente, chicos. Que quede claro, que quede claro. ¿Quién es la que rompe y coge macromoléculas grandes a moléculas sencillas? Cata. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿cierto? Entonces, Cata hace reacciones de oxidación. Ella coge esas grandes macromoléculas y las oxida. Y oxidándolas las convierte a moléculas más sencillas. Pero ojo con lo que les voy a decir. En esas reacciones de oxidación, ella oxida, pero al oxidar, ella produce sustancias reducidas. ¿Cuáles son las que produce reducidas? Los cofactores. NADH, NADPH y FADH2. Ah, profe, ¿siempre van a ser los cofactores reducidos? Sí. Listo. ¿Cuáles van a ser las moléculas que va a oxidar? Pues lo que ustedes alimentan. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. ¿Entendieron? Profe, ¿cómo sé que están reducidos? Ah, porque ganaron el H que le quitó a los carbohidratos, que le quitó a los lípidos y se los dio a los cofactores. ¿Estamos de acuerdo? Esos cofactores que ella dio reducidos los utiliza Ana. Para Ana ellos son los agentes reductores. Entonces Ana hace reacciones de reducción. Pero ¿cuál es el agente reductor? Los cofactores reducidos. Entonces, al ser ellos los agentes reductores, ellos se oxidan. Entonces, los productos de Ana como cofactores son los cofactores oxidados.
que, ojo, son los que va a necesitar Cata para reducir. ¿Entendieron? Profesor, ahí es como un Sí, profe, ciclo. ya entendí. Explícalo, explícalo. Pues lo entendí así. Primero, Ana, las moléculas grandes las degradan moléculas pequeñas haciendo la oxidación. Ana no, Cata. Cuando Cata. Ana, eso, Cata. No, Cuando Cata. Cata oxida, sí, cuando Cata oxida, libera cofactores reducidos, que es donde ganan los H's, que le robó como a los carbohidratos y a eso. Cuando sí, Cata libera los cofactores reducidos, se activa como Ana, haciendo la reducción. Y al activarse Ana, ella como que libera los factores oxidantes, que es donde pierden los H's. O hace la oxidación, pues los factores oxidantes. Bueno, hay un error en lo que dijiste. Bueno, y lo hiciste. Sí, ahí. Sí, pero al final dijiste que Cata hacía reacciones de oxidación. No, Cata no hace esto, no. Ana no hace reacciones de oxidación. Ana reduce, solamente reduce. Pero ¿quiénes son los agentes reductores de Ana? Los cofactores reducidos, los que le proporciona Cata. Entonces, ellos están reducidos, ellos tienen H, entonces ellos reducen otras moléculas. Y al reducir, eso quiere decir que le ceden los H's, ellos quedan oxidados. Entonces los productos de Ana van a ser los cofactores oxidados. ¿Entendido? Sí. ¿Ahora sí quedó claro para todos? Profe, en el catabolismo hay reacciones de oxidación donde se ganan H, ¿cierto? Y en el anabolismo, esas reacciones ya dadas son cofactores y pierden los H. Pero muy bien, Laura, pero ojo con lo que dijo Laura. Los únicos que van a ganar H's en las reacciones de oxidación son los cofactores, no más. Los cofactores. El resto de las moléculas no ganan H's, las ganan en el catabolismo y las van a ir a perder en el anabolismo porque se oxidan. O sea, muy bien, así de sencillo. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Entendiste, Laura? Sí, señora. Muy bien. Entonces, pero ojos, no estoy hablando sino de los cofactores. Yo no estoy hablando de otras moléculas que también participan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para terminar, decimos que Ana y Cata son energéticas. Cata coge los sustratos, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos y los degrada para producir energía. La energía que Ana consume. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Cata consume la energía, la temperatura baja. Cuando la temperatura disminuye, se llaman reacciones endotérmicas. Cuando la temperatura aumenta porque la energía aumenta, se llaman reacciones exotérmicas. En función de la temperatura, ¿ok? Entonces, en función de la temperatura se llaman endotérmicas, en función de la temperatura se llaman exotérmicas. Cuando aumenta la temperatura se llama exotérmica, cuando disminuye la temperatura se llama endotérmica. Cuando sentimos un escalofrío, estoy sintiendo una reacción endotérmica. Cuando siento fiebre, estoy sintiendo una reacción exotérmica. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, como dijo usted ahora que mantenía con escalofríos y con fríos, ¿eso quiere decir que Ana todo el tiempo se le está robando la energía? Pues, ¿o qué? Eso quiere decir que Cata me produce la energía, pero que Ana necesita mucho más energía de la que yo puedo proveerle a mi cuerpo. Entonces consume pocas calorías. No, yo me alimento bien. Yo creo que me alimento bien. Lo que pasa es que mi cuerpo, por su metabolismo normal, tal vez tiene la costumbre de consumir más de lo que yo alimento, porque yo no le puedo dar a mi cuerpo más de lo que él necesita. No le puedo dar a mi cuerpo simplemente para no sentirme fría, darle más alimento porque ya me iría para el otro extremo. Sería excedencia energética en mi cuerpo. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces, yo quiero contarles a ustedes que cuando hablamos en términos de energía, en términos de temperatura se llama endotérmica, pero en términos de energía se llama, ojo, endergónicas. Endergónicas.
Y cuando estamos hablando de reacciones exotérmicas, es decir, que en temperatura, aumentan temperatura, en energía química se llaman exergónicas. Exergónicas, ¿ok? Exergónicas. Entonces, cuando me refiero a una reacción que aumenta energía, yo digo es exergónica. Cuando ella consume energía, se llama endergónica. Pero que ellos, al aumentar energía, aumentan temperatura, entonces se llama exotérmica. Y si ella, al consumir energía, me disminuye la temperatura, se llama endotérmica. ¿Entendieron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Dime. Por favor. Sí, profe. Claro. Chicos, yo puedo tener reacciones exergónicas que me produzcan energía, pero mi cuerpo no aumenta la temperatura. Entonces solamente van a ser exergónicas. Aumentan la energía de mi cuerpo, pero no me aumentan la temperatura del cuerpo. ¿Listo? Ahora, cuando esa reacción no solamente incrementa o aumenta la energía, sino que me aumenta la temperatura, se llama exotérmica. ¿Listo? Entonces se llama exotérmica con T de temperatura cuando aumenta la temperatura y se llama exergónica cuando aumenta la energía. Profe, ¿cuáles energías? Calorías, kilojoules. ¿Listo? Ahora, cuando una reacción me disminuye la energía, consume mi energía, se llama Profe, endergónica. Dime. o sea que las de Cata son exotérmica y exopérmica. La de Exergónica. 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 Cata es exergónica porque Cata produce energía, aumenta la energía. ¿Listo? Pero entonces la que hace las dos, la que aumenta el del... ¿cómo? Es Cata porque al producir energía... pero sí, pero usted dijo que la que aumenta solamente la energía, ajá, es exergónica. exergónica. Y la que aumenta las dos es la misma, es Cata. exotérmica también. No, se diferencian. Ojo con lo que voy a decir. Cata puede hacer los dos, puede ser exergónica y exotérmica, pero no necesariamente los dos. Cata siempre es exergónica, pero no siempre es exotérmica. Entonces, cuando aumenta la energía, se llama exergónica, como es Cata siempre. Pero Cata también puede ser al mismo tiempo exotérmica. Eso quiere decir, aumenta también la temperatura. Entonces, Cata puede ser exergónica y exotérmica, pero siempre va a ser exergónica. No siempre es exotérmica. ¿Entendido? Ah, ya. Muy bien. En cambio, Ana consume la energía, entonces es endergónica. Endergónica. Eso quiere decir que ella puede ser endergónica siempre, pero no necesariamente endotérmica. Pero puede ser las dos. Puede ser endergónica y endotérmica. ¿Listo? Profe, Dime. ¿y en qué momento, en qué momento se puede liberar energía y aumentar la temperatura? Porque usted dijo que no siempre, entonces, ¿en qué momento se aumentaría la temperatura cuando se libera esa energía? Cuando tienes un microorganismo que te está produciendo más energía de la que tú necesitas, pero él la está produciendo porque la necesita para algo. Entonces tu cuerpo pierde el equilibrio térmico y empiezas a aumentar temperatura. Cuando nos da fiebre, porque hay Una infección. una infección. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, me alegra que lo estén llevando a términos clínicos de una vez. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, ojo chicos, eso quiere decir que, ojo, Cata produce ATP, y que Ana utiliza ATP. Cata produce el ATP que Ana utiliza. ¿Listo? Y ojo, para terminar este tema, Cata es convergente, Ana es divergente. Ana es divergente, ¿por qué? Porque a partir de unos pocos compuestos produce muchos. Y Cata es convergente porque a partir de muchos compuestos produce unos poquitos. Y se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva.
Se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, ¿ok? En la siguiente diapositiva. Espérenme, borro todo esto porque no me quede manchada la diapositiva. Entonces, y se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Esa es cata, estos son cata, estos son reacciones de catabolismo, ¿ok? Y, ojo, cata coge muchas macromoléculas, proteínas de diferente función, carbohidratos de diferente estilo, lípidos de diferentes características y va a producir siempre la misma molécula. Entonces ella converge, todo converge, todo converge. En cambio, Ana coge un solo producto y forma una cantidad de moléculas muy distintas. Entonces ella diverge. Y si ustedes no lo entienden, entonces díganme por qué entienden por qué la película se llama Divergente. ¿Ok? Eso es lo que significa ser divergente y eso es lo que significa ser convergente. Cuando yo converjo, voy a un solo estado. Cuando yo diverjo, no estoy en un solo estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a volver a decir, esto es cata, esto es cata. Cata es convergente. Entonces, cata coge todas diferentes moléculas, grandes, diferentes características, y las lleva todas a un mismo producto. Y se llama convergencia. ¿Listo? ¿Entendieron, chicos, o no entendieron? Sí, profe. Muy fácil. Entonces me voy a devolver a la diapositiva pasada. Entonces, cata es convergente y Ana es divergente. ¿Queda claro? Esas son las principales características que ustedes tienen que tener claras de cata y de Ana. Son las principales características de cata y de Ana. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Ana es divergente, ¿por qué? Porque coge las moléculas que produce cata, que son poquitas, y las convierte en una cantidad de cosas que mi cuerpo necesita, en hormonas, en proteínas, en miosina, en hemoglobina, en plasma, en una cantidad de cosas que mi cuerpo necesita. Él coge las poquitas moléculas que produce cata y las convierte en cosas maravillosas para mi cuerpo, pero que son miles y miles de sustancias. ¿Te quedó claro? Por eso consume tanta energía, profe. ¿Por eso es que qué? Que consume tanto ATP. Así de sencillo, Laura. Es por eso que Ana necesita tanta energía. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para terminar, chicos, para terminar, yo quiero contarles una cosa muy chévere y al mismo tiempo no tan chévere para ustedes. Yo quiero que ustedes sepan que como ya habíamos aclarado, ojo con lo que... Ay, me cambié de diapositiva. Ya habíamos aclarado, les voy a hablar del ciclo del ATP. ¿Qué significa que es un ciclo? ¿Qué significa que es un ciclo? Que llega como repite. al mismo. Eso, muy bien. Es una secuencia. En cada... Que el sustrato es el producto, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Estamos en lo correcto o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces yo quiero mostrarles a ustedes el ciclo del ATP, porque ATP es producido por cata, ¿cierto? Por cata, pero es usado por Ana, ¿cierto? Es usado por Ana. Pero el ciclo del ATP es así. Ojo, cata produce ATP y ATP es energía que yo utilizo para el anabolismo, es decir, para el basal, el metabolismo basal, para moverme, para comunicarme, para entender lo que Natalia me está enseñando, para entender y explicarle a Natalia que se equivocó. Estoy haciendo trabajo eléctrico, trabajo neuronal, trabajo nervioso, me estoy comunicando químicamente, mis celulitas se están comunicando para decir si lo que Natalia me está enseñando es verdad, y para moverme, para mover un ojo, para mover la mano, para hablar. ¿Entendieron para qué se utiliza ATP? ¿Entendieron nosotros cómo utilizamos ATP? Sí, es la obtención, pues, sí. Muy bien, entonces ATP, cuando yo lo utilizo, él se desfosforila, pierde fosforitos, ¿ok? Pierde fosforitos. ¿Y yo cómo hace cata para producir ATP? Entonces cata coge todos los sustratos que yo me alimento, que se llaman sustratos oxidables, que para mí se llaman carbohidratos, proteínas,
y lípidos, ¿cierto? Y los oxida con el oxígeno de la respiración. Entonces ellos se oxidan y me producen ATP. Pero ¿quién es el famoso ATP? Mírenlo, mírenlo. Yo quiero presentárselo a ustedes. Es esta moleculita que ustedes ven ahí. Y ustedes me van a decir, profe, pero ojo, esa molécula estructuralmente se parece mucho a un nucleótido. ¿Sí o no, chicos? ¿Estoy diciendo mentiras o no? ¿Tiene la estructura similar a la de un nucleótido o no? Sí, pero Tiene una base, un azúcar, tiene una base nitrogenada, ¿cierto que sí? Un azúcar, una base nitrogenada y tiene los 3 fosfatos, ¿cierto que sí? En la próxima clase, recuérdenme que quedamos acá y yo les explico cómo genera energía el ATP. ¿Listo? ¿Quedamos así? Chicos, que les vaya muy bien, que tengan un buen día, que descansen. Profe, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, Muchísimas profe, gracias. gracias. Profe, Claro, dime. yo soy